Cuando hablamos de integridad, no estamos hablando de lo que uno ve en las apariencias, lo que uno ve frente a nuestros ojos, sino estamos hablando de lo que pasa por tu corazón y por tu conciencia. Es algo que nadie lo ve, solamente Dios. Y quizás lo logran ver un poco aquellos que están más cerca tuyos, quizá la familia, los hijos, los padres, pero es algo que no se ve fácilmente. ¿Quién puede decir si realmente sos una buena madre, sos una buena esposa? ¿Quién puede decir con certeza que sos un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador, un buen siervo del Señor? Solo Dios. Y la palabra del Señor es tan buena y tan precisa que va allí, a lo profundo de nuestro corazón. Va allí a nuestra conciencia y martilla nuestra conciencia. Y nos ayuda a entender que la vida cristiana, agradar a Dios, la voluntad de Dios, no se trata de apariencia, sino de un corazón transformado, de una conciencia limpia, como decía el apóstol Pablo. Pero cuando hablamos de integridad, a veces se confunde con sinceridad o con honestidad muchas veces, porque son términos parecidos, pero no es lo mismo. Una persona sincera no es lo mismo que una persona íntegra. Una persona quizás honesta, quizás puede tener un buen testimonio, pero no necesariamente es una persona íntegra. Y hay un pastor una vez que estaba hablando de este tema y él contaba una historia que él lo relata, que es una historia real, de una pareja que pasa una situación y él lo cuenta como que esa situación nos va a ayudar a entender la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Y fue muy lindo y me gustó y lo voy a compartir esta historia porque ayuda a diferenciar qué es lo que es una honestidad y qué es lo que es integridad. Dice que una pareja va a comprar a un restaurante llamado McDonald's y porque querían algo rápido para llevar, estaban haciendo un picnic. Así que la pareja, para ir al picnic, pasa buscando unas hamburguesas por McDonald's, por el Automac, donde parás, te dan hamburguesa y seguís, ¿no? Ya muchos conocemos eso. Así que hacen el pedido, luego pasan por la ventanilla y piden la compra que hicieron. Entonces el chico que está trabajando allí le pasa la bolsa, una bolsa de papel que no se ve, le pasa la bolsita y le da a esta pareja. Entonces ellos empiezan a salir del predio y de pronto la esposa lo ve y se da cuenta y le dice, esta no es la hamburguesa, esto no es lo que pedimos. Mirá lo que tenemos acá, le dice al esposo o al hombre, ¿no? Y el hombre dice, ¿qué tenemos? ¿La hamburguesa o no? Mirá, le dice. Y la bolsa estaba llena de dinero. Y era la recaudación del turno de ese día que lo habían puesto en una bolsa de papel de McDonald's y que el muchacho que entregó no se dio cuenta, solamente agarró la bolsa y la entregó a las personas como si fuera el pedido. Así que la mujer se queda sorprendida, el hombre se queda sorprendido de ver tanto dinero allí en la bolsa y empieza a luchar el corazón, ¿no? Pero el esposo, un esposo honesto, le dice, tenemos que devolverlo. Y la esposa le dice, ¿estás seguro? Sí, tenemos que devolverlo. Esto no es nuestro y tenemos que devolverlo. Así que vamos, regresamos y le decimos que esto no lo queremos, queremos nuestra hamburguesa. Vuelve y le dice el hombre, quiero hablar con el gerente de turno. Y le dice, bueno, espera un ratito, ahí lo llamo. Lo llamaron al gerente de turno y el hombre le dice, mire, quiero hacer un reclamo. Y le dice, pero ¿qué pasó? ¿El pedido está mal? ¿Algo salió mal? No, le dice, mire, venga, mire lo que hay en la bolsa. El gerente mira lo que hay en la bolsa y se da cuenta que es el dinero de la recaudación. Así que le dice, wow,
usted es una persona muy honesta. No todos hacen esto. Una alegría encontrar una persona honesta y ¿sabe cuántas consecuencias usted nos libró por traer esto? Usted se merece que esta noticia, de que esta situación sea conocida y que otras personas también sepan de que todos tenemos que ser honestos, así como usted es honesto. Y el hombre dice, no, yo solo quiero mi hamburguesa. No quiero contar ninguna historia. Y el gerente le dice, no, pero hay un muchacho que hace para nosotros las entrevistas. Él viene enseguida, le hace una pequeña entrevista, así le contamos a todos de la historia de honestidad de parte de usted. Quería hacer propaganda, ¿no? El gerente. Y el hombre le dice, no, solo quiero mi hamburguesa, mire. Y el gerente insistía, hasta que el hombre le dice, venga, le cuento por qué no. La mujer con la que estoy no es mi esposa. Así que no quiero que nadie se entere, no quiero salir en ninguna noticia, no quiero salir en ningún video, solamente deme mi hamburguesa y me voy. Así que bueno, el gerente se dio cuenta, le entregó la hamburguesa y se fue. Se fue el hombre contento con la hamburguesa, se fueron de picnic. Esta historia ayuda a entender un poco de que no porque somos honestos, necesariamente somos íntegros. La integridad es diferente a la honestidad. Este hombre era honesto. ¿Era íntegro? No había integridad en su vida. Ahora, cuando queremos definir la integridad, cuando decimos, bueno, ¿qué es la integridad? El diccionario lo define como una persona íntegra, es una persona que actúa de forma coherente con los valores, creencias y principios que afirma sostener. Una persona que actúa de forma coherente con los valores, creencias y principios que afirma sostener. Eso es lo que el diccionario nos dice de una persona íntegra. Otra definición dice, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Son definiciones que encontramos acerca de la integridad. Pero cuando vamos a la Biblia, la integridad es diferente porque la integridad viene de una palabra hebrea y el significado original es completo, entero o perfecto. Cuando hablamos de integridad tenemos que pensar en algo completo, algo entero, que no le falta nada, que tiene todas sus piezas completas. Todo está entero. Y en el contexto bíblico, la integridad no solo se refiere a la honestidad y a la justicia, sino también a la totalidad y a la perfección en el carácter de una persona. Estamos hablando de madurez espiritual. No estamos hablando de la perfección, porque nosotros no podemos alcanzar la perfección. Es nuestra meta y lo vamos a llegar cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús. Pero la integridad es ser una persona madura espiritualmente, una persona entera. Y el contexto de los versículos en los que aparece la integridad, mayormente en la Biblia, cuando aparece la palabra integridad, se refiere a la entidad completa y a la pureza moral de un individuo. Sugiere una totalidad, un carácter completo, donde las palabras y acciones están en armonía con los valores y creencias morales. Ahí encontramos de que la integridad va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o percibir con nuestros ojos. Es algo que está en el corazón. Ahora, la integridad en el creyente es algo que nosotros tenemos que desarrollarlo. Como creyentes, no podemos agradar a Dios si nosotros no buscamos la integridad en nuestra vida. Podemos ser honestos y podemos aparentar ser íntegros delante de los demás. Podemos aparentar ser buenas personas como este hombre de la historia, pero Dios, no lo podemos conformar a Dios con eso. Porque Dios lo que nos pide en su palabra es ser íntegros, ser completos, que no nos falte nada. Ahora,
hay dos situaciones que nos van a ayudar a entender un poco más la integridad, más allá de su concepto, y cómo nosotros lo podemos practicar. ¿Cómo entonces podemos practicar el hecho de que tenemos que ser completos, enteros, en nuestra parte moral, física, en nuestra parte emocional? Bueno, hay una historia, la historia del fariseo y el publicano, y después hay otro versículo donde el apóstol Pablo habla. La historia del publicano y el fariseo está en Lucas capítulo 18, versículo 10. Acompáñeme rápidamente. Lucas 18, versículo 10. Está la historia del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo, dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, a pesar de su apariencia, a pesar de su aparente rectitud en su oración, de su religiosidad, carecía de humildad y autenticidad. Mientras que el publicano, un hombre común y corriente, se dolía porque él era un pecador y se humillaba delante de Dios con la intención de que Dios pueda escuchar su oración, que en la misericordia de Dios, Dios pueda escuchar y responder a su oración. Ahora, esta situación nos ayuda a entender de que la integridad va directo al corazón de la persona. No podemos muchas veces diferenciar si es una persona íntegra o no. No podemos muchas veces diferenciar si esa persona es un ejemplo para nosotros o no, porque muchas veces lo que nosotros vemos es lo de afuera, las apariencias, cómo se comporta entre nosotros, cómo es. Muchos somos amables entre nosotros, muchos somos cariñosos, amables, somos dadivosos, somos generosos, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros crezcamos en integridad. Ahora, esta situación es muy interesante porque ni aún en lo más secreto este hombre fariseo pudo ser humilde, pudo demostrar que era íntegro. ¿Daba sus ofrendas? Sí que lo hacía. ¿Daba su diezmo? Lo hacía. ¿Era un hombre que oraba? Lo hacía. Y encima oraban en las plazas de forma fuerte para que todos lo escuchen. Tenía religiosidad, tenía apariencia de ser un ejemplo, lo tenía. Pero en la presencia del Señor se descubrió todo. Era un altivo, se enorgullecía por lo que hacía y todo lo que hacía era para ser visto. Y el publicano era totalmente diferente. Hay otro pasaje que nos va a ayudar a entender también que se trata de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Fíjense, 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo, porque lo que él refleja delante del Señor y de los hermanos es cómo él vivió delante de ellos y cómo él se comportaba.
de todo corazón, con limpia conciencia. Dice, con nuestra conciencia, testimonio de nuestra conciencia. El que da testimonio de que somos íntegros, el apóstol Pablo dice, es nuestra conciencia. Tu conciencia te va a decir si sos íntegro o no. No las personas que te rodean, no las personas que te ven servir al Señor o quizás hacer cosas espirituales. Es tu conciencia la que te va a decir sos íntegro o no sos íntegro. Y él menciona dos palabras, dice que testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo afuera y también con los hermanos. Sencillez y sinceridad definen quizás todo este tema de la integridad que nosotros tenemos que tener y que no son las apariencias. Y sencillez es sin doblez. La palabra sencillez se traduce como sin doblez. Tiene un solo doblez. No le podemos encontrar dos caras, ¿no? Es una sola cara. Es sencillo cuando está en la iglesia, es sencillo cuando está afuera, es una persona sencilla cuando va a una celebración y es una persona sencilla cuando quizás va al parque o a la cancha de fútbol. Es la misma persona, no hay dos. Y la persona sinceridad, la persona sincera, es una persona que la palabra en original dice sincera. Y esta palabra se usaba para hablar de los jarrones que hacía el alfarero de barro, de arcilla, que muchas veces se rajaba cuando lo hacía y claro, ya no lo podía vender, quizás no lo podía vender al mismo precio o quizás no lo podía vender más esos jarrones. Entonces, ¿qué era lo que hacía esta persona? Lo rellenaba con cera. Todas esas grietas, esas rajaduras que tenía el jarrón de arcilla, lo rellenaba con cera. Y luego lo pintaban y parecía algo hermoso, ¿no? Todo parejo, todo entero, completo. Pero, ¿qué pasaba? Cuando empezaba a calentarse ese jarrón, cuando el sol lo empezaba a calentar o el calor del fuego quizás, claro, la cera se empezaba a derretir. Y de pronto empezaban a verse las grietas, las rajaduras. Así que por eso se empieza a decir sincera. Usted es una persona sincera, yo soy una persona sincera y justamente la idea que no hay nada oculto, que se muestra como es. Por eso muchas veces describimos a las personas, ¿no? Cuando te cuenta todo y no deja nada en su corazón, lo definimos como una persona sincera. Entonces, estas dos palabras, sencillez, sin doblez y sincero, va a definir y nos va a ayudar a entender la amplitud de la palabra integridad. La integridad no tiene réplica. La integridad no tiene duplicidad. Y lo opuesto de integridad es duplicidad. Integridad, una sola pieza, completa, entera. Y lo opuesto, duplicidad, réplica. Y muchas veces nosotros pareciera que el que se ve afuera es el doble del que se ve adentro en casa, ¿no? Y pareciera que no es el mismo. Afuera el hombre es amoroso, es quizás cariñoso con su familia, es muy amable, pero en casa empieza el doble. Y no es cariñoso, no es amable, está malhumorado todo el tiempo. Lo mismo podemos decir de las mujeres, porque todos podemos caer en esa duplicidad. Ahora, qué interesante estas palabras, porque cuando hablamos de una persona íntegra, es una persona que lo va a demostrar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque tu conciencia y tu corazón no te va a dejar actuar de otra forma en otro lado. No cambia esa persona, siempre es la misma. Por eso la integridad es lo que más se requiere en el servicio al Señor, en la iglesia del Señor y dentro del ambiente cristiano. Porque afuera ya se sabe de que no hay integridad, de que todos buscan su propio beneficio, que encuentran la situación para aprovecharse de algo
y se aprovechan de las personas, se aprovechan de la economía, se aprovechan de esto, lo otro. La gente ya sabe, pero dentro del ambiente cristiano es donde la gente debería encontrar esa integridad de que nosotros somos los que decimos ser. Y lo que decimos ser es lo que somos. En casa, fuera de casa, en el matrimonio, en la paternidad, en todo lado somos lo mismo, no tenemos duplicidad. Es acá, en la iglesia del Señor, en el ambiente cristiano donde debería generarse esa integridad y demostrarle al mundo de que con Cristo se puede ser íntegro. Ahora, dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que es íntegro anda confiado todo el tiempo porque él sabe que es el mismo. Afuera de la casa, dentro de la casa, él es el mismo. Él no tiene temor de que lo descubran. Así como el hombre que vendía el jarrón con las grietas y todo cubierto con cera, si había mucho sol lo llamaba a la sombra. Vení acá a la sombra, te muestro el jarrón. Claro, porque si lo ponía al sol, se iba a derretir la cera y se iba a notar todas las grietas. Entonces, en la persona que camina en integridad anda confiado. Y hay varios ejemplos de personas que nos van a ayudar a entender las características de la integridad. ¿Cómo es esto de la integridad en la práctica? Entonces vemos que la integridad es ser una persona completa, entera, sin duplicidad. Soy el mismo en la intimidad, en lo secreto, y soy el mismo en público. El Señor Jesús era así. El Señor Jesús estaba en el desierto solo, siendo tentado por el diablo, y fue el mismo Jesús que estaba hablando a las multitudes. El mismo, utilizando la palabra de Dios, enfrentándole al enemigo, teniendo victoria en lo secreto y en lo público. No había duplicidad en él. Era una persona completa, entera. Muchas veces nos engañamos cuando pensamos en la integridad y pensamos que si somos sinceros ya somos personas íntegras, que si somos personas sencillas demostramos integridad, pero la integridad va mucho más allá. Cuando estamos diciendo algo, cuando estamos enseñando algo, cuando queremos exhortar a alguien, ¿será que tu conciencia te dice algo diferente? ¿Será que tu corazón está un poco incómodo porque estás exigiendo a alguien hacer algo que vos no lo haces? Entonces ahí va la integridad. Yo soy íntegro. Y que lleguemos a ese punto de decir, soy íntegro. Porque la Biblia ya nos muestra personas íntegras de las cuales vamos a sacar las características de la integridad. Porque sepan de que en un momento va a salir el sol. En un momento la presión de la vida va a empezar a calentar las cosas. En el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en el deporte, las cosas se van a empezar a calentar. Y ahí se va a demostrar verdaderamente si hay grietas en tu vida. Si está todo tapado, que era todo apariencia, allí es donde se va a demostrar. Cuando estamos pasando adversidad, cuando estamos bajo presión económica, cuando la economía ya no alcanza más y de pronto hacemos cosas que en un momento dijimos que nunca haríamos, porque deshonran a Dios. Y sepan que allí es donde se va a demostrar todo. La primera característica de la integridad es compromiso. Y hay un hombre en la Biblia que nos va a ayudar a entender el tema del compromiso. Y su nombre es Job. Job fue un hombre tan íntegro que el mismo Dios dice que Job era íntegro, ¿no? Que Dios diga que un hombre es íntegro, que halago para ese hombre, que honra, ¿no? Que Dios diga que yo soy íntegro. Fíjense Job capítulo 27, rápidamente, Job capítulo 27, versículo 4. Job es uno de los libros más antiguos que fue escrito en el tiempo de Génesis. Y ahí aparece este hombre Job.
que nos da tantas lecciones en cuanto a las pruebas, pero también en cuanto a su carácter. Capítulo 27, versículo 4. Job 27, 4 dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Tremendas palabras de Job. Muy fuertes, ¿no? Para que un hombre diga eso. Pero saben que Job cumplió su palabra. Fue íntegro, así como él decía. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, Dios mismo va a decir de que él era una persona justa, una persona temerosa, una persona honrada e íntegra. Por eso la cuestión de la integridad tiene que ver con el compromiso. Si no hay compromiso, entonces yo no puedo decir que soy una persona íntegra. Job fue una persona que se comprometió hasta la muerte a guardar su integridad. Y él lo hizo muchas veces y lo hizo en los tiempos más difíciles de su vida. ¿Se acuerdan cuando a Job le llegó la noticia de que sus hijos se murieron? Todos sus hijos se murieron. De pronto llega otro criado y le dice, se robaron todo el ganado. De pronto viene alguien y le dice, bueno, todo se destruyó. La cosecha, el ganado, tus hijos, no hay nada. Y para sumar a todo lo que ya él recibía, toda esa mala noticia, empieza a salirle sarna en su cuerpo. Y de pronto se queda solo. Y no había ninguna persona que realmente pudiera consolarlo a él. Estaba en una situación tan, pero tan triste, que dice que él se tiraba cenizas y trataba de rascarse su cuerpo con algo, solo, alejado de su familia, alejado de toda la sociedad. Pero él nunca rompió su palabra. Él siempre mantuvo su integridad. Es más, ¿se acuerdan que si no fuera suficiente para el pobre Job, la única persona que podía estar al lado de él era la esposa? Y la esposa, para sumar y aliviar un poco el dolor de Job, ¿saben qué le dice? Le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué consejo que le da la esposa, ¿no? ¡Wow! Seguramente que Job le tiró ceniza ahí, ¿no? Pero no, Job es un hombre íntegro, que a pesar de eso, él todavía la seguía amando en su corazón y no iba a hacer nada en contra de ella. Fíjense todo lo que él había estado pasando. Llega la mujer, le dice eso, todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y eso es lo que muchas veces nosotros no logramos entender de la integridad, que se tiene que demostrar y se va a demostrar ahí en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí cuando estás siendo tentado y cuando ya no resistís más a la tentación. Allí es donde se va a demostrar el compromiso que hiciste con el Señor, el compromiso que hiciste con tu esposa, con tu esposo, el compromiso que hiciste como padre a tus hijos, como madre hacia tus hijos. Ahí es donde se demuestra la integridad, decir, voy a retener mi integridad. Ni siquiera puedo tener, no sé, algo para rascarme por las heridas, por la sarna que tengo, pero no voy a maldecir a Dios. Esto no viene de Dios y sé que no viene de Dios y nadie me va a convencer de que Dios me quiere hacer mal. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la integridad lo vamos a demostrar en ese momento. Todavía retienes tu integridad. Muchas veces el mundo nos hace entender de que el compromiso es solamente cuando las cosas están bien, ¿no? Cuando todo está bien, tenés que pelear, tenés que luchar, pero ya cuando las cosas se complican, no pasa nada. Si renunciás, si salís, rompés el compromiso, quebrás tu palabra allí, no cumplís tu palabra. El mundo nos hace entender que, bueno, el compromiso es más bien cuando todo está bien. Pero cuando está mal, no importa. Si abandonamos, si por ahí ya no se llevan bien en la pareja, bueno, no pasa nada. Es normal. Quizás te vas a llevar mejor con otra persona. Entonces,
Muchas veces ese pensamiento entra a la iglesia y no entendemos de que el compromiso es mucho más que un tiempo cuando todo está bien. El compromiso, la integridad se demuestra cuando estamos en las peores situaciones de nuestra vida. Cuando en el capítulo 31 Job dijo algo muy fuerte también en cuanto a su compromiso con la pureza. Él dice, hice pacto con mis ojos, hice un compromiso. El compromiso que él hizo era de nunca mirar a una virgen. Fíjense ahí, capítulo 31, un par de páginas más adelante. Versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredar el omnipotente de las alturas. Y empieza a describir todo, pero qué profunda la declaración. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Y lo que él está diciendo es cómo yo habría de codiciar a una persona soltera que no es mi mujer. ¿Cómo la voy a codiciar? Y fíjense que en ese momento era el primer libro de la Biblia. Después, miles de años después, llega el Señor Jesús a esta tierra y Él dice, habéis escuchado que el adulterio es pecado, pero yo os digo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso la integridad va directo al corazón. La integridad va directo a la conciencia. Y Job entendió eso. Y el compromiso que él hizo, el pacto que él hizo, era en su corazón, en su conciencia. Y en lo más secreto, él sabía que estaba mal y no lo podía hacer. Muchas veces nos pasa que cuando nadie nos ve, ahí se nos escapa, ¿no? La codicia. Sin duda nos pasa a los hombres y sin duda le debe pasar a todos en diferentes áreas de la vida. Pero ahí en lo secreto, cuando nadie nos ve, nos deslizamos en la codicia de lo prohibido. Pero Job, en lo más secreto, él dijo, hice un pacto con mis ojos. Por eso Job es el ejemplo de compromiso. Una de las primeras características entonces de la integridad es el compromiso. Yo me comprometo y aunque esté pasando por las peores situaciones de mi vida, yo mantengo mi compromiso. Porque mi compromiso es con Dios, con mi corazón y mi conciencia. Ahora, último versículo, Proverbios 10:9, dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Un versículo que ya lo hemos visto, pero la confianza que tenía Job, aún en medio de su dolor, ¿no? Ahora, otra de las características de la integridad es la perseverancia. Porque la integridad no es de un momento. Por eso necesitamos constancia, perseverancia. Y un ejemplo de perseverancia en la Biblia es José. Es José. Todos estos personajes son personajes de los cuales la Biblia habla, que fueron personas íntegras. Porque no hay muchos íntegros tampoco en la Biblia, personajes o ejemplos. Son pocos los íntegros. Y luego vamos a ver el ejemplo de Daniel, pero José es una persona íntegra y también lo demostró en las peores situaciones de su vida. ¿Se acuerdan que él fue íntegro primero en su casa? El papá lo mandaba a ver cómo estaban los hermanos y él traía un reporte tal como era, ¿no? ¿Se portaron bien, papá? ¿Se portaron bien los hermanos? Los 11 hermanos que tenía, creo que en ese momento 10 hermanos. Y si se portaban mal, le decía, bueno, se portaron mal. Si se portaban bien, le decía, bueno, se portaron bien. Claro, los hermanos no les gustaba porque los hermanos eran desobedientes, eran corruptos, hacían lo que querían. Y claro, José lo veía y llevaba el mal reporte al papá. Y el papá lo disciplinaba a los hijos. Entonces no lo querían a José, pero fue íntegro ya desde muy jovencito. De pronto los hermanos no lo quieren, lo meten a un pozo. Dice, no lo vamos a matar, es nuestro hermano, entonces lo vamos a vender. Bueno, vendámoslo. Pasaron unos mercaderes, negociantes, lo vendieron a estos hombres se lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo en Egipto. Fíjense las cosas que le puede pasar a un hombre íntegro. Dice, bueno, si soy íntegro voy a andar confiado, nada me va a pasar, está todo bien.
Después vamos a ver que otra de las características de la integridad es que hay que pagar el precio. Pero la perseverancia de José pasó por diferentes situaciones. Allí en Egipto terminó como esclavo, sirviente de Potifar, un general egipcio. Y allí él empezó a demostrar su integridad trabajando para Potifar. Dice que hizo prosperar a su amo. En todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba y administraba todo. Todo lo que tenía este hombre Potifar, él lo administraba. Pero ¿qué pasó en ese momento? Bueno, la mujer de Potifar empezó a seducir a José, porque José no solamente era un buen administrador, Dios estaba con él, sino que era de hermoso parecer. Por lo tanto, la esposa de Potifar, la patrona, se empieza a admirar demasiado a José y en un momento empieza a acosar a José, al punto de que en un día cuando estaban solos, después vamos a leer el pasaje, estaban solos, la mujer le dice, no hay nadie, José, vení, acostate conmigo. Y literalmente no había nadie. Y ahí es donde José iba a demostrar su integridad. Ya había pasado por diferentes pruebas demostrando su integridad, pero esta era una prueba muy grande. Y vamos a ver que José mantiene su integridad, constancia, perseverancia. Vamos a, les comparto por el tiempo, Génesis 39:9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. La respuesta de José a la esposa de Potifar. Y ninguna cosa me ha reservado mi amo, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Wow! ¡Qué convicción de José! No dice, ¿cómo yo haría este grande mal a mi amo? Él dice, ¿cómo haría yo este grande mal a mi Dios? Por eso él pudo tener perseverancia y constancia en su integridad, porque el compromiso, el pacto que él había hecho era con Dios. Y Dios está en todo lado, Dios está en todo momento. Por lo tanto, él pudo ser íntegro allí en lo más secreto, en la tentación más fuerte que un hombre pueda llegar a tener. Allí él demostró su integridad. En todo tiempo, cuando estaba en el pozo, cuando estaba en casa, cuando estaba trabajando para Potifar, esto lo llevó a la cárcel, porque la mujer se enojó y lo acusó falsamente de que José quería violarla, le contó al marido, el marido Potifar vino y lo mandó preso a José. ¿Y saben qué hizo José en la cárcel? Empezó a administrar la cárcel, porque todo lo que él tocaba prosperaba. Y empezó a ser el que manejaba todo en la cárcel. Y claro, el carcelero que estaba a cargo de todo, probablemente habrá estado sentado y José administrando todo. Ahora, mantuvo su integridad. Si él no hubiera sido íntegro, allí, en esa situación con la mujer de Potifar, tampoco hubiera sido íntegro en la cárcel. Porque apenas hubiera tenido la oportunidad de escaparse, se hubiera escapado de la cárcel. Pero él no tenía intenciones de escaparse de la cárcel. Él solamente quería demostrar su integridad. Sabía que Dios estaba permitiendo esta situación por algo. Y él estaba allí tranquilo, confiado. Porque eso es lo que la integridad nos hace hacer. Ahora, luego de la cárcel, al demostrar su integridad, el panadero y el copero, ¿se acuerdan? Bueno, uno de ellos se acuerda de José. El copero cuando estaba delante del faraón y le dice, yo conozco a alguien que puede interpretar tus sueños. José pasa al palacio del rey, le revela todos los sueños y fue comprobada su sabiduría y de pronto faraón lo pone el segundo después del faraón a cargo de todo el reino. Y ahí tenemos a José, un ejemplo de integridad. Pero para ser íntegro y demostrar esa integridad, él tuvo que tener constancia. Y pasó por muchísimo, José. Si nosotros hubiéramos pasado por la primera que pasó José, cuando fue despreciado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, quizás ahí se nos hubiera terminado toda la integridad, ¿no? Con el resentimiento, el enojo,
que eso hubiera generado en nuestro corazón. ¿Qué integridad ni integridad? Ellos la van a pagar. Yo quiero justicia. Ellos tienen que conocer que me dañaron, arruinaron mi vida. Esa es la reacción del mundo, de la persona que no conoce al Señor. Pero la persona que conoce al Señor, la reacción es diferente. Yo voy a ser obediente a Dios, cualquiera sea la situación. El mundo nos dice que la integridad es circunstancial. Según la circunstancia, nosotros podemos ser íntegros. Si estamos en una campaña electoral, vamos a ser íntegros, vamos a cuidarnos, ¿no? Si estamos promoviéndonos para un puesto, un título, vamos a ser íntegros, vamos a demostrar integridad. Si estamos queriendo conquistar a una persona, vamos a ser íntegros, vamos a demostrar integridad. Pero acá José nos enseña que la integridad es en todo tiempo, aun cuando estás en el pozo, cuando todos te odian, allí también se demuestra la integridad. Por eso, alguien que tuvo una integridad circunstancial solamente por un tiempo fue David. David era una persona íntegra hasta que llegó el momento de la tentación con Betsabé. Y allí terminó toda su integridad. El Salmo 101, versículo 2 y 4, ahí se ve cómo él hace el compromiso. El compromiso de no mirar a mujeres que no eran sus esposas, el compromiso en la parte moral, pero de pronto llegamos a esa situación cuando en un momento en su casa él empieza a mirar a la vecina que se estaba bañando en su patio, la codició, la tomó y no solamente adulteró con ella, sino que luego fue partícipe de un homicidio. Toda la integridad del gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, se cayó en ese momento. Por eso David no es un ejemplo de integridad. Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de intimidad con el Señor, porque él se acercó al Señor de todo corazón, se arrepintió de todo corazón, apasionado por el Señor, pero no se menciona a David como un ejemplo de integridad. Así que vemos que la integridad se caracteriza por el compromiso, pero también por la perseverancia, como lo hizo José. Pero por último vamos a ver que también se caracteriza cuando pagamos el precio. Cuando estamos allí pagando el precio de esa integridad que queremos demostrar, allí es donde se demuestra si realmente es integridad o no. Y ahí tenemos la historia, rápidamente pasó la hora, pero la historia de Daniel en el foso de los leones. Creo que todos la conocemos, la historia, muy conocida la historia. Habían 120 sátrapas, funcionarios que no lo querían a Daniel y que lo odiaban a Daniel, lo querían sacar del puesto. Habían 3 gobernadores de todo el imperio, esos 3 gobernadores, uno era Daniel. Y claro, los 120 sátrapas hacen una ley de que por un lapso de 30 días ninguno podía adorar a otro Dios que no sea el rey. Todos tenían que adorar al rey durante esos 30 días o estar tranquilos, pero ningún otro Dios, solamente el rey. ¿Y qué pasó? Daniel, un hombre íntegro. Yo no puedo dejar de orar, Señor. Yo tengo que orar. Y yo oro con las puertas abiertas. Y claro, eran 120 espías que tenía. De algún lado lo iban a mirar. Daniel dice, bueno, mejor abro la ventana, ¿no? Que me miren todos. Y claro, estaba orando y dice que oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su recámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Él oraba de esa manera y así lo iba a seguir haciendo. Pero Daniel, no entendés de que hay 120 personas que te quieren matar y que quieren descubrir si estás haciendo algo en contra de esa ley para que te manden al foso de los leones. Pero yo no puedo dejar de orar, dijo Daniel. Es mi convicción. Soy una persona íntegra,
no porque tengo una amenaza voy a dejar de orar. Tranquilamente él hubiera podido orar, quizás en lo más secreto, cuando estaba quizás todo oscuro, cuando estaba durmiendo a puerta cerrada. Pero si todo el tiempo lo hacía de esa forma, con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, ¿por qué iba a cambiar cuando tenía amenaza? Ahí se iba a demostrar una duplicidad de Daniel. Por lo tanto, él dice, no, yo tengo que seguir haciendo lo mismo. Y hizo lo mismo. ¿Y qué le costó? Bueno, ser echado en el foso de los leones. Pero Daniel, vas a ir al foso de los leones. ¿No te das cuenta que por orar a Dios son 30 días nada más? Bueno, esperá 30 días, hacerlo de otra forma y luego que pasen los 30 días ya abrís toda la ventana, las puertas, lo que quiera. Pero Daniel dijo, no, yo soy así, vine haciéndolo así, ¿por qué habría de cambiar? Y si tengo que ir a dormir con los leones, bueno, iré a dormir con los leones. Iré a ministrar a los leones. Oraré por ellos. Y así fue. Fue al foso de los leones y empezó a hablar con los leones, porque los leones no le hicieron nada. Y ahí está el Proverbio 2:7, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Dios es escudo a los que caminan rectamente. No dice a los íntegros circunstanciales, no dice a los que se comprometen solamente en público, dice a los que caminan rectamente. Y el Salmo 25, versículo 21 dice, la integridad y la rectitud me protegerán, porque en ti he puesto mi esperanza. La integridad me va a proteger. Y así fue con Daniel. Después cuando llegaron los 120, que el rey se enojó porque el rey quería mucho a Daniel, y de cuando se dio cuenta que le habían traicionado, lo habían usado para matar a Daniel, mandó a echar a esos 120 al foso de los leones. Y dice que ni siquiera llegaban a tierra y ya habían sido despedazados por los leones. Los 120 sátrapas, ¿no? ¿Qué nombre? Desaparecieron los sátrapas. Cuando hablamos de la integridad, familia, hablamos de que se demuestra en las situaciones difíciles. Y quisiera que nosotros seamos conocidos por lo que somos y no lo que hacemos y decimos. Y hace unos cuantos meses que vengo repitiendo el hecho de que no es suficiente decir quiénes somos, decir que tenemos una buena doctrina, decir que tenemos una buena enseñanza. Dios necesita que seamos íntegros y que nosotros seamos conocidos por lo que somos y no por lo que decimos. Porque la comunidad cristiana evangélica está llena de personas que hablan a los gritos, grandes cosas, llena de teólogos, personas que dicen interpretar la palabra del Señor, enseñarla de formas tan impresionantes. Pero ¿cuánto hace falta? Personas que sean íntegras y que sean como Cristo. Necesitamos personas que sean como Cristo. Personas comprometidas, personas que perseveren a pesar de la presión y personas que puedan pagar el precio de ser íntegros como el Señor Jesús.